Algo está a otro nivel, más tocino, más sabor, simplemente está deliciosa y lo mejor, solo cuesta 3,500 colones. Te aseguro que esta mega bacon no la conseguís en ningún otro lugar. ¿Qué estás esperando? Atrévete y probala ya. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedila al 70 60 65 00 y retira en el restaurante más cercano. Estamos en todo el país. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5... Faltando un minuto, 4:59, casi las 5 de la tarde en San José. Hoy es jueves 13 de noviembre de 2025. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también, claro, de la actualidad internacional. Transmitimos desde 89.1 FM en Costa Rica, la cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live y en YouTube. En Facebook Live a las 5 con Alberto Padilla y en YouTube a las 5 siempre. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que siempre nos acompaña. Bien, vamos a tener las noticias de hoy muy cargado. Hoy jueves, un día de explosivas noticias por todos lados, todas las regiones del mundo. Aquí todas las regiones van a estar con algo de información para hoy. Muy cargado el programa, y además una conversación que habíamos prometido hace algunas semanas con Jacobo García, que es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE o OCDE, como quieran llamarle, que nos va a hablar sobre un informe presentado recién por varias organizaciones multilaterales, y que pues se presenta y nos hace reflexionar sobre el desafío de América Latina en las economías para generar economías más dinámicas, diversificadas y sostenibles. Vamos a hablar de la economía en América Latina a partir de un nuevo informe de OCDE, CEPAL, CAF y la Comisión Europea. Así que eso después en la segunda media hora, y también, por supuesto, que es jueves y viene la columna de Claudia Uribe sobre comercio y relaciones internacionales, eje central del programa, así que la esperamos con ansia cada jueves a Claudia, pues hacia el final del programa. Vamos de una vez a las noticias. En Estados Unidos, bueno, ya yo creo que se habrán enterado, pero hay que decirlo, todo este mes y medio hemos estado hablando del cierre de Estados Unidos, el shutdown, el cierre más largo de la historia de Estados Unidos. Llegó a su fin con 43 días, una votación en la Cámara de Representantes de 222 votos a favor y 209 en contra, dividido porque ustedes saben que son algunos demócratas que finalmente se dieron y votaron junto a los republicanos para terminar con el cierre más largo de la historia. El presidente Donald Trump firmó el texto pocas horas después de esta votación, y bueno, así se dio por finalizado el cierre. Se terminó el shutdown. Es la más extensa que haya vivido Estados Unidos. La medida desbloquea esta firma y esta ley, esto que votó el Congreso y firmó Donald Trump, desbloquea el financiamiento de agencias federales, programas sociales que habían quedado congelados desde el inicio de octubre. Aunque, ojo ahí, el acuerdo no resuelve de todo el enfrentamiento político sobre el presupuesto. Ofrece un alivio temporal
tras semanas de incertidumbre y muchas presiones económicas, pero en enero va a volver el Congreso a este tema, así que vamos a ver si la novela termina o continúa, si es apenas un capítulo. En Estados Unidos también las ejecuciones hipotecarias siguen subiendo desde mínimos históricos. En octubre se registraron 36.766 propiedades con algún tipo de proceso de embargo, casi 40.000, un 19% más que en un año antes. Aunque los niveles siguen por debajo de los picos previos a la crisis financiera, recuerdan la crisis financiera en el tema inmobiliario, ¿verdad? El 2008. Aunque los niveles siguen por debajo de los picos previos a la crisis financiera, el alza constante refleja el impacto de mayores tasas de interés y costos de vivienda en la capacidad de pago de los hogares. Es una señal más de de la situación económica de las personas en Estados Unidos, de los hogares. En Estados Unidos también la startup de inteligencia artificial Cursor recaudó 2.300 millones de dólares en una ronda que la valora en 29.300 millones de dólares, casi el triple que valía en junio. Su herramienta de codificación asistida por inteligencia artificial, nacida del laboratorio Enisphere, ya supera los 1.000 millones de ingresos anualizados y 300 empleados, colocándose en el club de unicornios de más de 10.000 millones de dólares junto con OpenAI, Anthropic y xAI. Bueno, siguen creciendo las empresas, las gigantes de la inteligencia artificial, junto obviamente a la más grande, Nvidia, y su competidor AMD, entre otras muchas empresas que le estamos dando seguimiento para entender ese crecimiento. Lo estamos diciendo de antemano. Bueno, en Asia, China concentra este año el 29% de toda la inversión mundial en energía limpia, con unos 630 millones de dólares, según la Agencia Internacional de la Energía. Aún así, también es el mayor inversor en combustibles fósiles, mientras que África recibe solo el 2% de la inversión verde, pese a tener el 20% de la población mundial, con proyectos energéticos un tercio por debajo de los niveles de hace 10 años. Vaya paradoja. En Singapur, este país dará un paso más en finanzas digitales. El Banco Central probará en 2025 la emisión de letras del Tesoro tokenizadas y presentará una ley específica para regular stablecoins o monedas estables. El objetivo es construir un ecosistema financiero tokenizado, escalable y seguro, con énfasis en reservas sólidas y garantías de redención. Bueno, Singapur avanzando en temas de finanzas digitales. Y Corea del Sur expresó preocupación por el plan de Vietnam de reforzar los incentivos de la industria de alta tecnología, clave para gigantes como Samsung. Se teme que los cambios encarezcan los costos para inversionistas extranjeros, justo cuando Estados Unidos aplica aranceles de hasta 20 y 40% a importaciones vietnamitas, presionando a una cadena de valor muy dependiente de fabricantes coreanos. Bueno, ahí empiezan a haber estos cambios, estas reacciones a todo el mundo del comercio internacional. En África y Medio Oriente, en Egipto, el nuevo comprador estatal de granos, la agencia militarizada Future of Egypt, está bajo fuego por retrasos de pago y renegociaciones unilaterales de contratos de trigo y aceites. Los traders señalan que estas prácticas impensables bajo el antiguo organismo GASC dañaron la confianza y contribuyeron a una fuerte caída de las importaciones de trigo en la primera mitad del 2025, en un país donde el pan subsidiado es pilar de la estabilidad social. Bueno, se empieza a mover Egipto ahí. Y en Sudáfrica, Discovery Bank será el primer banco en permitir la compra
y venta de criptomonedas directamente desde su app, en alianza con el exchange Luno. Desde diciembre, los clientes podrán vincular cuentas y operar activos como Bitcoin y Ethereum en un país donde 1 de cada 10 personas ya posee criptoactivos y la regulación está relativamente alineada con estándares globales. Vaya interesante este, esta iniciativa de Discovery Bank en Sudáfrica. ¿Cómo lo ven? Comprar bitcoins en ventanilla. Bueno, en Europa, Bruselas abrió una investigación contra Google por presuntamente enviar más abajo en los resultados de búsquedas a medios que publican contenido promocional de terceros. La Comisión Europea sospecha que esta política, presentada como lucha contra el spam, estaría aplicándose de forma injustificada y provocando pérdidas de tráfico y de ingreso para los medios. Bueno, interesante. Ustedes saben que Bruselas se mete fuertemente contra actividades empresariales que puedan ir en contra de la competencia, en contra de las formas competitivas de actuación. Vamos a ver qué pasa con eso de Google. El grupo sueco Modern Times Group prepara una oferta pública inicial de $450 millones en India para su estudio de videojuegos PlaySimple, conocido por juegos móviles de palabras como Daily Themed Crossword y Word Bingo. La salida a bolsa se suma a la ola de multinacionales que listan sus filiales en el mercado indio, que ya lleva más de 16.000 millones en nuevas emisiones este año. Y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer enfrenta rumoreada rebelión interna ante el presupuesto del 26 de noviembre, donde su ministra de Finanzas, Rachel Reeves, podría verse obligada a subir impuestos a trabajadores para tapar un agujero fiscal. Este giro chocaría con promesas de campaña y alimenta especulaciones sobre posibles recambios en el liderazgo laborista. Bueno, se mueve la política del Reino Unido, entonces, atentos. Y en América Latina, un elemento curioso, muy extraño, que ha sido debate de toda de mucha de la conversación de hoy, porque Nvidia, la empresa Nvidia, negó que haría la inversión que nosotros incluso anunciamos ayer. Bueno, el gobernador de Nuevo León fue quien hizo el anuncio en sus redes y me imagino que a nivel de prensa, porque todos los medios de América Latina y del mundo prácticamente dieron esa noticia de que Nvidia invertiría en Nuevo León. Sin embargo, no es Nvidia. Es inaudito lo que acaba de pasar, lo que pasó entre ayer y hoy. La inversión es de Cipre Holdings y Nvidia solo proveerá equipamiento tecnológico. Tuvo que salir la propia empresa a desmentir en un comunicado oficial de Nvidia. Nvidia aclara que no tiene planes de inversión financiera en Nuevo León, fechado ayer, 12 de noviembre. Bueno, nosotros dimos esta noticia porque estaba confirmada por el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García. Vaya usted a entender este tremendo gazapo. Bueno, en México también un estudio de Microsoft y Edelman muestra que la prioridad de inversión en ciberseguridad para grandes empresas son los servicios de seguridad en la nube. 71% de los ejecutivos dicen eso. Y en segundo lugar, soluciones basadas en inteligencia artificial. 65% lo tienen como prioridad. El problema es el nivel de riesgo percibido, que es percibido como alto, pero muchos presupuestos siguen siendo limitados, dejando una brecha entre alerta y capacidad de respuesta. La ciberseguridad, obviamente, es cada vez más imprescindible, urgente, necesaria.
La Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, activó el mecanismo laboral de respuesta rápida del TMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque pretende investigar a la planta de ThyssenKrupp Spring and Stabilizers en San Luis Potosí. Washington sospecha violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva, y entonces suspendió la liquidación aduanera de las importaciones provenientes de esa planta mientras avanza la revisión. Así que Estados Unidos denunció a México en el TEMEC. Vaya dato. Bueno, una información también de México es que una de cada 3 mujeres mexicanas de 18 a 29 años sufre estrés financiero severo, dijo el INEGI. La proporción baja a 24,1% en los hombres de la misma edad, lo que evidencia una brecha de género en ingresos, estabilidad laboral y expectativas económicas para la juventud. Una de cada 3 mujeres de 18 a 29 y uno de cada 4 hombres de esa misma edad, pues con problemas financieros en México. Y bueno, en Argentina o sobre Argentina, Estados Unidos anunció un amplio marco de acuerdo comercial y de inversión con Argentina, hoy considerado el avance más importante en décadas, dicen los argentinos. El llamado marco de acuerdo de comercio recíproco e inversión apunta a reducir aranceles, eliminar trabas regulatorias y abrir más el comercio agrícola. En respaldo a la agenda de reformas del presidente Javier Milei, bueno, Milei aplaudía hoy este acuerdo. Y parece que no es el único país de América Latina que está alcanzando acuerdos. Hoy se anunciaron varios, ya van a ver. El mercado laboral argentino sigue bajo presión. En otras noticias, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 220.000 empleos asalariados registrados en Argentina, mientras que el régimen simplificado de monotributo sumó 121.000 inscritos. Solo en agosto se destruyeron 13.000 puestos formales y el monotributo no alcanzó a compensar ni la mitad de un contexto de tasas volátiles y freno del crédito en Argentina. Vaya, ahí un retroceso en el mercado laboral. Y bueno, lo que ya ustedes también habrán leído, una noticia que atañe a Costa Rica, a Guatemala, bueno, a varios países de América Latina, porque El Salvador, Guatemala y Ecuador cerraron acuerdos con Estados Unidos para reducir aranceles a sus exportaciones. Acá en Guatemala se comenta mucho este tema porque el presidente Bernardo Arévalo destacó que más del 70% de los productos ingresarán con 0% de arancel y el resto pagará 10%. Costa Rica sigue negociando para revertir, o Costa Rica no ha podido revertir su 15% que le impuso Washington luego del 0% original del tratado de libre comercio. Así que quedan varios países de la región con 10%, mientras Costa Rica se mantiene ahí con el 15% del famoso Liberation Day de este año. Y hoy les decía que muchas noticias en los temas financieros, económicos, porque, bueno, viendo el tablero, y voy a refrescarlo aquí, viendo el tablero de Wall Street, todo en rojo, menos obviamente el VIX, que está en verde, es decir, el VIX sí está subiendo, todavía está abajo, está en 20 puntos, y recuerden que hemos visto que este indicador del miedo, el VIX, llegando a 20 hay que empezar a preocuparse, y está en 20. Subió 14%. Pues Wall Street tuvo un jueves difícil, muy difícil. Hoy jueves las acciones cayeron con fuerza y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a subir, reflejando un giro súbito en las expectativas sobre la Reserva Federal.
Hasta hace unos días los mercados apostaban fuerte a un recorte de tasas en diciembre. Hoy esas probabilidades se desinflaron rápido. El efecto fue inmediato: dólar más débil, acciones en rojo y un repunte de los rendimientos. Buena parte del nerviosismo viene de un cóctel de datos económicos y señales de política monetaria que, lejos de despejar dudas, abren nuevas preguntas. Mientras Estados Unidos lucha con una inflación más persistente de lo previsto, emerge un paralelo curioso con Japón. Ambos gobiernos están recurriendo a una herramienta poco ortodoxa, el estímulo fiscal, para aliviar tensiones de precios y sostener la actividad, algo que hace unos años habría sido imposible para dos economías tan distintas. Pero ¿qué pasó hoy? Los mercados globales amanecieron en rojo en casi todos los continentes. En Estados Unidos, los tres grandes índices, Dow Jones, S&P 500, Standard Poor's 500 y Nasdaq, registraron su peor caída en un mes. El golpe más duro lo sintieron los sectores de consumo discrecional, con una baja de 2,7%, y tecnología, también 2,4% para abajo, con las grandes empresas de inteligencia artificial y chips encadenando lo que podría ser su peor racha en 2 semanas desde abril. El dólar retrocedió 0,4%, marcando su sexta caída en 7 sesiones. En América Latina brilló brevemente el peso colombiano, que tocó su nivel más alto en 5 años, antes de cerrar a la baja. El Bitcoin cayó 4% y pasó hacia abajo los 100,000 dólares por Bitcoin, su punto más bajo desde mayo. La renta fija, los bonos del tesoro a largo plazo subieron entre 5 y 6 puntos básicos después de una pobre subasta de los títulos a 30 años. La señal para los inversores es clara: el mercado está empezando a dudar de un giro rápido de la Fed, de la Reserva Federal, que va a pronunciarse en diciembre cuando le toca, no antes. En materias primas, el petróleo recuperó alrededor de medio punto porcentual tras el desplome del día anterior, y mientras que los metales preciosos cedieron terreno, el oro cayó 1% y la plata 2%. Bueno, así que un mal día para los mercados, pero no solo eso, es una fotografía del momento económico global. Tasas altas por más tiempo, inflación resistente y gobiernos que, pese a los límites fiscales, vuelven a poner el pie en el acelerador del gasto. Todo esto mientras la Reserva Federal comunica que no acelerará ningún recorte, no se va a apurar hasta ver señales más claras. Y bueno, todo esto mientras termina el shutdown en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con los mercados mañana. Bien, mucha información, les decía. Vamos a ver si nos da tiempo para continuar con alguna información que ya tenemos preparado aquí. Los aranceles de las economías del G20 aumentaron casi 4 veces en el último año. El comercio afectado por aranceles en las economías del G20 aumentó casi 4 veces entre mediados de octubre de 2024 y mediados de octubre de 2025, en comparación con el periodo anterior, marcando el mayor incremento en la historia del monitoreo comercial de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, durante ese mismo periodo, los países del G20 también implementaron el doble de medidas destinadas a facilitar el comercio. Puede ser paradójico. Esto según el informe más reciente de la OMC, publicada hoy, 13 de noviembre. O sea que mientras las economías aumentaron los aranceles, mientras los aranceles aumentaron en las economías del G20, las economías del G20 implementaron el doble de medidas destinadas a facilitar el comercio. En realidad no es una contradicción, porque a más aranceles, deberán tomar ese tipo de decisiones. Las importaciones de mercancías del G20 por valor de 2,59 billones de dólares, equivalente al 14% del total, se vieron afectadas principalmente por aranceles y otras medidas introducidas durante el periodo de revisión este último año. Más de 4 veces los
600.000 millones de dólares registrados anteriormente. Sumando medidas sobre exportaciones, 185 disposiciones impactaron un comercio total de 2,9 billones de dólares. A pesar de este aumento en las restricciones, las economías del G20 evitaron represalias significativas. Más bien, favorecieron el diálogo adoptando 184 medidas de facilitación comercial. Bueno, valdrá la pena poner en perspectiva el concepto de facilitación comercial. En algún momento vamos a tener alguna persona que nos explique en profundidad. Vamos a trabajar en ello. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacó que pese a las mayores tensiones y perturbaciones globales, el comercio mundial muestra resiliencia con los miembros buscando reducir costos comerciales a medida que aumentan las barreras en otros lugares. Lo que les decía, se toman medidas, mientras aumentan barreras, se toman medidas en otros lugares para compensar. El informe publicado hoy también indica que el porcentaje de importaciones del G20 afectadas por medidas restrictivas pasó de 13% en 2024 a 22% en 2025, el mayor salto desde la crisis financiera del 2008. Los economistas de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, prevén que el comercio mundial de mercancías crecerá 2,4% en 2025 y 0,5% en 2026. Vaya dato. Esto impulsado por la demanda de productos relacionados con inteligencia artificial y el aumento de comercio entre países en desarrollo. Además, el reporte muestra un aumento en las investigaciones por medidas de defensa comercial, como el antidumping, que siguen siendo herramientas clave para los países del G20. Y destaca la introducción de nuevas medidas en servicios, principalmente para facilitar el comercio digital y profesional. Finalmente, la OMC subraya que los miembros del G20 continúan planteando preocupaciones comerciales dentro de los comités de la organización, que siguen siendo plataformas esenciales para abordar fricciones y promover soluciones negociadas, dice la propia OMC. La OMC dice que la OMC sigue siendo esencial, lógicamente. Y bueno, es el comercio basado en reglas que se fue construyendo durante las últimas décadas y que parece que este año tuvo su mayor traspié. Creo que nos queda tiempo para una noticia más. Yo no lo he visto en los medios de Occidente, sinceramente, pero una investigación del medio independiente ruso, Proect, revela un dato impactante incluso para los estándares del Kremlin. Oigan este número. Al menos 24 familiares de Vladimir Putin habrían accedido a cargos o ingresos ligados al Estado gracias a su influencia. Se trata, según los autores, del mayor entramado de nepotismo registrado en Rusia. Atención, en los últimos 100 años. Yo no sé si algún gobierno en el mundo tendrá registrado 24 familiares del presidente en espacios cercanos, en espacios ligados al Estado directamente. El informe, parte del proyecto Padres y Abuelos, revisó las biografías de más de 1.300 altos funcionarios y 8.000 parientes. Concluye que casi todas las ramas familiares del presidente han obtenido algún beneficio estatal. Casi todas las ramas del presidente Vladimir Putin han obtenido algún beneficio estatal. No sé si a ustedes no les parece raro esto. Allí aparecen sus dos hijas oficiales, María y Caterina, los primos paternos, Yevgeny e Igor Putin, primas por ambas líneas, y también las familias de 4 mujeres vinculadas sentimentalmente con el mandatario, entre ellas la ex gimnasta Alina Kabayeva y Svetlana Krivonogich.
Bueno, yo vi esta noticia, bueno, confesarles que no la vi en un medio ruso porque no leo ruso, pero lo vi en un medio sueco y de ahí no lo he visto en otros medios de Occidente. Los cargos no son menores. La rama del primo Yevgeny concentra puestos clave en energía y gobierno. Mikhail Putin ocupa una posición directiva en Gazprom, mientras que Ana y Sergei Sivilyov han ascendido en estructuras estatales estratégicas. Otra parte de la familia controla Rusgidro, la mayor empresa hidroeléctrica del país, donde el sobrino, Víctor Yemarin, es director. También figuran proyectos culturales financiados con fondos públicos, como el Teatro de Sebastopol, supervisado por Igor Zelensky, pareja de Katerina Tillonova. Si bien el nepotismo no es ajeno a Rusia, basta recordar a la familia de Boris Yeltsin o los nombramientos de parientes durante la era soviética. Esto no es novedad. Projekt concluye que ningún líder ruso ha tejido una red tan amplia y tan incrustada en sectores estratégicos como Putin. Es decir, pese a que ha sido bastante común que haya algún nivel, algún grado de familias en los gobiernos anteriores, en Unión Soviética o Rusia, pues ninguno ha tenido la magnitud de el nepotismo de Putin. Del Kremlin a las grandes empresas estatales, el mapa revela un poder que se mueve en círculos íntimos y consolida un sistema donde los lazos familiares cuentan tanto como la política oficial. Y el medio ruso, Projekt, muestra las fotos, la fotografía, los nombres y los cargos de esos 24 familiares en el gobierno ruso. Bueno, con esta información que seguramente empezará a estar en los titulares de los medios en cualquier momento, vamos a una pausa para volver enseguida a hablar con nuestro amigo Jacobo García de la OCDE. Ya volvemos. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, continuamos. Son las 5:31. América Latina y el Caribe enfrentan un desafío central: pasar de economías fragmentadas y de baja productividad a sistemas productivos más dinámicos, diversificados y sostenibles. No se trata solo de crecer, sino de transformar la estructura misma de las economías de la región. Así se desprende del nuevo informe de la OCDE, junto a CEPAL, CAF y la Comisión Europea, que ofrece un diagnóstico claro y una hoja de ruta posible incluso, que es más inversión en políticas productivas, mejor uso de los recursos públicos, fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperación regional y transición verde. Ojo a estos temas interesantes que está señalando este informe presentado recientemente. Y bueno, para hablar de estos desafíos, estas oportunidades también, nos acompaña Jacobo García Villarreal. Él es especialista senior en política de integridad y compras públicas en la Organización de la Cooperación para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Ha trabajado con gobiernos de América Latina, Europa y Asia en diseño e implementación de políticas públicas que mejoran la transparencia. Así que le damos la bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias por tomar esta llamada y por dedicarnos un ratito esta tarde.
No, gracias a ti, Fernando. Un saludo y a todo tu auditorio. Mucho gusto. Bien, pues acudimos a vos para entender un poquito este informe que plantea estos desafíos, ¿verdad? Pero antes de entrar a las oportunidades que también están presentes en el informe, no sé si nos podrías comentar un poco sobre cuáles son los principales obstáculos que enfrenta América Latina para finalmente lograr una transformación productiva más sostenida. Claro, claro, Fernando. Pues justo es una semana interesante de la relación OCDE-América Latina, porque además de este reporte, esta semana tuvimos la reunión ministerial del programa de la OCDE para América Latina, donde participan no solo los países miembros, que son Costa Rica, Chile, Colombia y México, sino también el resto de los países de América Latina están invitados, ¿no? Y el tema en esta ocasión particular fue gobernanza, confianza e infraestructura, y que tiene que ver un poco también con el tema que planteas del reporte sobre transiciones productivas, ¿no? Porque pues sabemos que nuestra región tiene rezagos históricos, desigualdad, de pobreza, y para salir de esos rezagos, pues es necesario aumentar la productividad, ¿no? Y además hay ciertas características de nuestras economías que pues demandan una transformación porque de otra manera van a tener dificultades en el futuro cercano. Y te pongo un ejemplo. Yo soy de una región en México donde se produce carne. Entonces, es esperable y además deseable que el consumo de carbón y de otras fuentes de energía que no son amigables con el medio ambiente reduzca su demanda. Entonces, si esa región no logra hacer una transformación productiva, al reducirse la demanda de lo que produce, valga la redundancia, pues está condenada a ser más pobre, ¿no? A tener menos ingresos, a tener menos recursos y a caer, ralentizar el crecimiento y ser más pobre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que irse transformando, ¿no? Y justo a esto se refiere la transformación verde, ¿no? La transición verde, a moverse hacia sectores más amigables con el medio ambiente e idealmente, pues que incorporen alto valor agregado mediante, por ejemplo, innovación, etcétera, ¿no? Y volviendo al caso de esta región, es una región, por ejemplo, donde el clima se presta a producir energía eólica, a producir energía solar. ¿Qué se requiere? Pues se requiere inversión, ¿no? Se requiere expertise en este tipo de energía, ¿no? Montar las plantas, etcétera. Se requieren habilidades, ¿no? Y se requieren políticas públicas que faciliten eso, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que quedan muy claras algunas de las prioridades, ¿no? Por un lado, la capacitación o la educación, las personas con las competencias adecuadas para entrar en esos sectores, ¿no? Una decisión, digamos, explícita de los gobiernos, tanto nacionales como locales, de moverse hacia allá, generar una estrategia y facilitar las cosas, trámites, impuestos, etcétera, ¿no? Y generar fuentes de financiamiento, ser atractivo, generar condiciones para que los inversionistas vengan e inviertan en ese tipo de sectores más verdes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo pues la región, por la composición muchas veces de su economía, tiene que irse transformando. Estás en mute, Fernando, no te escucho. Hay un elemento, Jacobo, que está transversal finalmente a todo esto. Hablas vos y lo dice el informe sobre la transformación productiva, sobre innovación y en este caso se habla de políticas productivas, mejor uso de los recursos públicos, fomento a las MIPIMES, cooperación regional y transición verde.
para mucho de eso se necesita educación, finalmente. Y al final, todo, en todas los elementos que hacen posible una mejora en las vidas de las personas está la educación. Es un lugar común decirlo, pero siempre hay que insistir en ello, ¿no? Sí, por supuesto. Si queremos que haya más innovación, pues necesitamos desde luego tener los recursos humanos para hacerlo, ¿no? Nuestros países, el indicador que nosotros producimos y que usamos pues para medir la calidad de la educación es PISA, ¿no? Es un indicador que mide el desempeño de los estudiantes en diferentes áreas, ¿no? Matemáticas, ciencias, etcétera. Y pues nuestra región, hay que decirlo, tradicionalmente ha estado en los lugares más abajo de ese índice, ¿no? Entonces sí es un tema en el que tenemos que trabajar. Igual inversión y desarrollo, investigación y desarrollo. Nuestros países, la mayoría de ellos dedican menos del 1% del PIB a, a la investigación y al desarrollo tecnológico. Entonces, para poder lograr estas migraciones, para poder movernos a sectores de mayor valor agregado, pues necesitamos invertir, sin lugar a dudas, en investigación y desarrollo, y necesitamos ser atractivos para la inversión. Mira, justo en esta reunión cumbre que te mencionaba, un colega nos daba un dato interesante. Y decía que la brecha en infraestructura en nuestros países es tan grande que aun si tuviéramos el recurso financiero para invertirlo y cerrar esa brecha, no tendríamos la capacidad humana e institucional para llevar a cabo todos los proyectos que se requieran, ¿no? Y eso que nos dice, pues que tenemos que hacer, y lo mencionabas tú hace rato, el mejor uso posible de los recursos que tenemos. Y pues facilitar la complementariedad entre recursos. Uno de los proyectos que estuvimos ahí viendo en esta reunión fue un corredor bioceánico que va a pasar, bueno, ya está trabajando, empieza en Brasil, pasa por Paraguay, pasa por el norte de Argentina y termina en Antofagasta, ¿no? De manera que conecta los dos océanos un poco para ser como una alternativa al canal de Panamá. Ahora, Jacobo, Sí. se habla de reformas ambiciosas, hasta lo ha dicho la OCDE no hoy, sino desde hace tiempo, en impulsar productividad y valor agregado, que es un poco lo que estás diciendo, pero eh, ¿cómo explicarle a la audiencia qué significa una reforma para impulsar productividad? No sé si podrían haber ejemplos como de qué reformas son prioritarias o qué es lo que se recomienda respecto en este caso, a políticas para impulsar productividad en América Latina. Mira, pues justo uno de los mayores problemas que tenemos para poder aumentar la productividad es la informalidad laboral. En América Latina tenemos un alto porcentaje de la población laboral que trabaja en la informalidad. En algunos países puede llegar hasta 60%. Entonces, el problema con la informalidad es que cuando esas unidades productivas, empresas, ¿no?, que están en el sector informal, quieren crecer, pues no pueden hacerlo por las restricciones y los límites que implica esa formalidad. No tienen acceso, por ejemplo, a crédito, ¿no? No tienen acceso a poder, pues, contratar personal con todos los derechos y beneficios que les otorga la ley, ¿no? Entonces, es muy difícil que ese tipo de empresas puedan ser productivas y hagan el mejor uso de los recursos. Entonces, una reforma importante para generar esa productividad es justamente tratar de incorporar la formalidad a toda esta masa laboral que actualmente está en el sector informal. Otro es la disponibilidad de financiamiento, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. En muchos de nuestros países las tasas de interés son muy altas, ¿no? Y entonces es difícil para ellos acceder
al mercado, a los bancos, ¿no? Un préstamo bancario, porque las condiciones son difíciles, te piden garantías que muchas veces no se tienen, etcétera, etcétera. Entonces ahí es también donde entran las políticas públicas, por ejemplo, para mediante banca de desarrollo, hacer llegar esos recursos que faciliten el crecimiento a las pequeñas y medianas empresas y quizá también hacer uso de otras herramientas que tienen los gobiernos, como por ejemplo la que hablábamos la vez pasada, la contratación pública. En muchos de los países OCDE, los gobiernos utilizan la compra pública para beneficiar y desarrollar a las pymes, ¿no? Entonces, sí, adelante, Fernando. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué relación tiene esa, esas observaciones, esas reformas y esas situaciones? Hablabas de informalidad, hablabas de financiamiento a MIPYMES y para eso banca de desarrollo y otras herramientas de contratación pública. Y justo ahí enganchamos con uno de de los temas tuyos y que habíamos hablado la vez pasada y que se engarza entonces también la lucha en contra de la corrupción en relación con esos desafíos que hay en América Latina. Sí, bueno, digamos, uno de los prerequisitos también del crecimiento, y esto, por ejemplo, pues se ha evidenciado en las últimas ediciones del Premio Nobel de Economía, es la calidad de las instituciones, ¿no? Y entonces, la corrupción es por naturaleza un fenómeno que excluye, un fenómeno que se basa en rentas y no en inversión productiva, no en igualdad de oportunidades, sino en preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, es un factor que definitivamente limita el crecimiento de nuestros países. La inversión pública, por ejemplo, pues se distorsiona totalmente con corrupción y en lugar de acabar pues en un hospital, en una escuela, en carreteras, etcétera, pues se va a otro lado, ¿no? Ahora, Donde no Jacobo, genera esos beneficios. además de esas inversiones que acabas de hablar, que son todos nacionales, que son todos, bueno, lo que tienen que hacer los países a su interior, ¿hay posibilidad de proyectos que incluyan varios países, que incluyan esta cooperación necesaria en América Latina, mirando hacia América Latina? Sí, te mencionaba justo del corredor bioceánico Ajá. en América del Sur, que son Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Y bueno, se pusieron de acuerdo, ¿no? Con un plan estratégico para desarrollar infraestructura de puertos, de carreteras, infraestructura digital, infraestructura logística, etcétera, etcétera, para pues crear esta alternativa, ¿no? Como una estrategia de desarrollo de esas regiones por donde va a pasar ese corredor. Ahora también hay riesgos, ¿no? Y ahí pues fue justo uno de los puntos que estuvimos discutiendo, como por ejemplo había que considerar temas de sustentabilidad ambiental, por ejemplo, temas de sustentabilidad social, ¿no? Consultar a las comunidades, asegurarse de que los beneficios de ese tipo de estrategias pues lleguen realmente a las comunidades locales para que pues también apoyen los proyectos, porque muchas veces sabemos también, hemos visto casos donde ese tipo de proyectos se bloquean por la oposición de las comunidades originarias de esas regiones, ¿no? Entonces, algo muy importante en estas transformaciones productivas es que tienen que involucrar un diálogo social potente, ¿no? No puede ser algo que se hace desde el gobierno, desde una oficina, de manera aislada. Tiene que ser algo que genere consensos, donde los diferentes actores sociales se movilicen hacia una meta común, ¿no? Y ahí también hay casos en el mundo. Eh, Hace algunos años estuve en una misión comercial en Asia y nos tocó ver un caso de Malasia. Esto fue a finales de la década de los 90 y ellos tenían algo que le llamaban la visión 2020. Y esa visión 2020 básicamente lo que planteaba es que querían que el país fuera un país desarrollado en los 2020 y cada sector al que visitábamos, las cámaras empresariales, las universidades, las oficinas públicas, etcétera,
todos sabían qué era la visión 2020 y todos sabían además cómo les tocaba contribuir a esa visión común. Entonces, no se puede trabajar en una estrategia de transformación productiva dejando sectores atrás o marginando a sectores vulnerables, sino que tiene que ser una oportunidad para elevar justo los estándares de vida de esa población vulnerable. Te iba a preguntar un poco para ir cerrando los principales riesgos que podrían entorpecer esos, esos proyectos o esas iniciativas, pero lo acabas de decir, quizás entiendo como uno de los principales riesgos, que es pues tratar de generarlos sin el consenso necesario o si no consenso, Dejando atrás a la ciertas conversación. poblaciones. Y otro factor que creo también muy importante y hoy más que nunca en nuestra región es la polarización política. Desgraciadamente en muchos de nuestros países hay una polarización importante y entonces lograr acuerdos en torno a esas reformas se vuelve difícil, ¿no? Y generar una visión común de lo que queremos para nuestros países, pues se vuelve más difícil, ¿no? Pero es absolutamente necesario, porque, como decía, pues que nadie se quede atrás y que todo el mundo tenga claridad de cómo contribuir en ese camino es de la mayor importancia. Muy bien, muchas gracias, Jacobo, por tu tiempo, por tus palabras y básicamente Gracias, Fernando. concluimos que el impulso al crecimiento, el desarrollo, tiene que ver también con dejar atrás la polarización política y pasar a la construcción colectiva de los futuros de América Latina, por supuesto. Muchas gracias, Jacobo. Gracias, Fernando. Un abrazo. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Era Jacobo García, que es senior en políticas de integridad y compras públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y directamente nos vamos a la columna de hoy porque es jueves y Claudia Uribe, experta en comercio y relaciones internacionales, nos conversa hoy un tema angular de este programa. Así que adelante, Claudia, ¿qué nos traes hoy? Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias. Efectivamente, tuvimos una semana movida en la región, pero ante tanto tema, opté por escribir sobre mi patria y la patria grande. Por eso mi columna se titula Venezuela y Colombia. La doctrina Monroe de 1823 advirtió que cualquier intervención europea en América sería vista como una agresión a Estados Unidos. 2 siglos después, bajo la llamada doctrina Trump, que retoma la lógica del control hemisférico, la dirige fundamentalmente a gobiernos latinoamericanos adversos como Venezuela y más recientemente a Colombia. Así, el control hemisférico justifica sanciones, ataques militares y acceso a recursos estratégicos. En la revista digital Cambio Colombia apareció una foto en que el asesor del presidente Trump, James Braid, sostiene un documento titulado Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental con 5 puntos estratégicos que incluye imágenes fotográficas creadas con inteligencia artificial de Petro y Maduro vistiendo el uniforme naranja de los presos en Estados Unidos. La doctrina se ha venido cumpliendo al pie de la letra, pese a que el documento aparece con el nombre del senador Bernie Moreno. Ella, en todo caso, consiste en crear sanciones económicas, diplomáticas y presión sobre líderes para forzar su alineamiento con Washington. Segundo, designar actores como narcoterroristas, etiquetando gobiernos y líderes que justifican medidas severas y acciones militares. Tercero, desplegar el aparato militar y naval en el hemisferio cuando sea necesario. Cuarto, controlar recursos estratégicos y rutas de influencia, destacando la importancia del petróleo y los minerales. Y por último, condicionar la cooperación regional para que países latinoamericanos se alineen con Estados Unidos y eviten sanciones y pérdidas de privilegios. Primero fue Venezuela. Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. En el 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Maduro en la lista Clinton por dictador. A la lista Clinton ingresan quienes tienen presunta participación en el narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, terrorismo, violación de derechos humanos o apoyo a gobiernos sancionados.
Trump incluyó a Venezuela en la lista de países sancionados junto con Irán, Corea del Sur, Siria, Rusia y Cuba en el 2020, y en ese mismo año el Departamento de Justicia presentó cargos contra Maduro acusándolo de narcoterrorista por facilitar el tráfico de cocaína. En el reporte anual de amenazas de inteligencia contra los Estados Unidos del 2021, que recoge la posición de 17 agencias de inteligencia como la CIA, el FBI y la DEA, se concluyó que no existen pruebas públicas ni contundentes de que Maduro coordine redes de narcotráfico. Un narcotraficante facilita el tráfico internacional de drogas ilícitas. Un terrorista facilita actos violentos contra la seguridad de los Estados Unidos. Y un narcoterrorista combina narcotráfico con actividades terroristas. La categoría narcoterrorista justifica la actividad militar de los Estados Unidos. En el caso de la Venezuela narcoterrorista, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han incursionado en el Caribe para atacar por mar, por aire y eventualmente por tierra. La primera vez que Trump desplegó fuerzas en el Caribe fue en el 2020. Desde el pasado mes, ubicó portaaviones militares y utilizó el uso de las fuerzas del Comando Sur para atacar pequeñas embarcaciones supuestamente cargadas de cocaína y presuntos narcoterroristas. Después fue Colombia, el mejor aliado estratégico de antaño, que durante el gobierno de Petro se desalineó. Oficialmente, desde la semana pasada, Petro y su círculo cercano están en la lista Clinton por considerarse narcoterroristas. Pese a la falta de pruebas, la ambigüedad entre las acusaciones judiciales, la intención política y la ausencia de peligro para los Estados Unidos, el imperio va por Venezuela y Colombia, por razones distintas. Frente a las imágenes de Petro y Maduro presos en Estados Unidos, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, el único funcionario que la desmintió, le restó importancia diciendo que no hay que creer en todo lo que dicen los medios. Para la oposición venezolana y colombiana, Trump ha reforzado los dos líderes, Maduro porque ahora negocia por 10ª vez su salida y a Petro porque confirma que sus denuncias sobre el complot para derrocarlo eran ciertas. El furor para derrocar a Maduro y ahora a Petro arrastra consigo una latinoamericana aterrorizada que no quiere contrariar a Washington. Hoy son ellos los villanos de la película, como si Petro y Maduro tuvieran el mismo talante político. La historia enseña, como advirtió el pastor luterano Martin Niemöller, que la inacción frente a los infortunios de los otros termina volviéndose en la inacción de otros para defendernos cuando lo necesitamos. Sin Maduro, Estados Unidos aseguraría el acceso a los minerales que tanto necesita para nivelarse dentro de la guerra tecnológica contra China. Sobre Petro, solo puedo decir que le salió caro defender a Palestina, condenar los ataques a Venezuela, en el Caribe y ser un líder de izquierda. Bien, muchas gracias, Claudia Uribe, por esta repaso por la relación Venezuela-Colombia, Estados Unidos, América Latina de los últimos años. Muy interesante. Gracias, amigos, también por esta tarde que compartimos. Llegamos al final con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, David Guerrero en Controles CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. A las 5 siempre con Fernando